En la clase pasada hemos presentado el problema de la relación entre sustancia y subsistencia y hemos expuesto brevemente las sentencias principales. Esta clase quiero dedicarla a una profundización del problema. Y esta profundización la vamos a hacer a través de la lectura de dos autores. Vamos a leer en primera instancia un texto de Tomás de Bío, o sea, Cayetano, y luego algunos pasajes de Francisco Suárez. En estos autores, uno de fines del siglo XV, comienzos del XVI, que es Cayetano, el otro de la segunda mitad del siglo XVI, principios del XVII, Suárez, encontramos lo que podríamos llamar la culminación de la contemplación del problema. Y los planteos más formales, más minuciosos y más rigurosos también, en orden a ofrecer una respuesta ampliamente meditada y argumentada al mismo. Hasta tal punto es esto así como acabo de enunciar, que los autores de tradición escolástica posteriores, o sea, siglos XVII al XX e incluso al XXI, no hacen en general otra cosa que exponer las sentencias de los autores del siglo XVI para adherirse a uno o a otro. Los autores del siglo XV, XVI. Eso se ha reflejado probablemente en la exposición que hicimos en la clase pasada de las distintas sentencias, porque de hecho las principales formas de explicar lo que podríamos llamar la sentencia más probable, es decir, la que sostiene que la subsistencia es algo positivo y realmente distinto respecto de la sustancia, que se añade a ella para darle su última perfección. Los autores de las sentencias básicas que coinciden en esto, que hemos nombrado, son Capriolo, Cayetano y Suárez, precisamente, es decir, autores que se ubican entre el siglo XV y el XVI. Con Suárez llegamos apenas a comienzos del XVII. Esto es una referencia histórica, pero la hago para explicar por qué leo textos de estos autores, ¿sí? Porque, insisto, me parece que en ellos encontramos un punto culminante de la contemplación del problema. Empiezo con un texto de Cayetano que pertenece a su comentario a la Suma de Teología, parte tercera, cuestión 4, artículo 2, y dice así: la personalidad es, por tanto, la realidad constitutiva de la persona como tal. Advierto que acá personalidad está usado como sinónimo de supositalidad, es decir, en el sentido precisivo de aquello que constituye a la sustancia en persona. Acá personalidad no nombra abstractamente el ser persona, sino que nombra el constitutivo formal de la persona. Esto es aquello que hace que la sustancia sea un supósito o persona. La personalidad es, por tanto,
la realidad constitutiva de la persona como tal. Al decir que es una realidad constitutiva de la persona, está diciendo que la personalidad es algo positivo. De donde se siguen negaciones. Las negaciones que suelen exponerse para explicar lo que es propio del supósito o persona, metafísicamente, está diciendo acá Cayetano que son consecuentes a algo real positivo. Adviértase que dice, de donde se siguen, o sea, de la personalidad, que es una realidad constitutiva de la persona como tal, se siguen negaciones. No son las negaciones lo que constituyen a la persona como persona, que es la tesis que hemos visto en Duns Scott, sino que las negaciones, dice Cayetano aquí, son consecuentes a esa realidad que constituye a la persona como tal. De donde se siguen negaciones, repugnancia a ser aquello por lo que y a ser parte. Y se siguen capacidades con relación a las perfecciones personales como son el acto de ser y la filiación, lo que es y lo que tiene el ser y otras cosas que se atribuyen a la hipóstasis. En este primer párrafo Cayetano está diciendo que de aquello que constituye a la sustancia en persona, la personalidad o supositariedad, se siguen negaciones y perfecciones o capacidades, mejor dicho, capacidades en relación a las perfecciones. A veces que lo que está pensando aparentemente Cayetano es que por la supositariedad la sustancia adquiere consecuentemente repugnancia a ciertas cosas, que serían las negaciones. Y en cambio adquiere capacidades para otras cosas, que serían perfecciones ulteriores. Las negaciones a las que hace alusión las explicita como repugnancia a ser aquello por lo que, quo, y a ser parte. Para entender eso, recordemos que hacer aquello por lo que suele referirse a la naturaleza, en el lenguaje de Santo Tomás. La naturaleza o esencia es aquello por lo cual algo es lo que es, y no otra cosa. ¿Sí? Mientras la sustancia o naturaleza singular no ha recibido la personalidad o supositariedad, es aquello por lo que. Aquello por lo que, ¿qué? Aquello por lo que un supósito es lo que es. No como supósito, sino en cuanto a su naturaleza. Para que esto se entienda en correlación con el modo de hablar del propio Santo Tomás, voy a leer un texto suyo. En que precisamente usa este modo de hablar. El S sigue a la naturaleza no como a lo que tiene el S, sino como aquello por lo que algo es. Sigue a la persona o hipóstasis
como a lo que tiene el ser. Esto lo leemos en la Suma de Teología, tercera parte, cuestión 17, artículo 2, respuesta a la primera objeción. El ese, o sea, el acto de ser, sigue a la naturaleza no como a lo que tiene el ese, sino como a aquello por lo que algo es. Ahora vuelvo al texto de Santo Tomás, al texto de Cayetano, perdón, de donde se siguen negaciones de la personalidad, ¿no? Repugnancia a ser aquello por lo que algo es, se sobreentiende. ¿Está claro? Y ese aquello por lo que algo es la naturaleza. Entiéndase que aquello por lo que algo es, quo est, es aquello por lo que algo es lo que es. No aquello por lo que algo existe, sino aquello por lo que algo es eso que es. Y por eso en el vocabulario de Santo Tomás se refiere a la naturaleza. En cambio, dice, sigue a la persona o hipóstasis como a lo que tiene el ser. O sea, el sujeto del ese no es la naturaleza. La naturaleza es aquello por lo cual la cosa es. Es el quo. Mientras que la persona es lo que es. Eso es lo que está diciendo en este texto Santo Tomás. Y este texto está claramente pensado en la exposición de Cayetano, porque dice Cayetano que de la personalidad se siguen negaciones. Primero, repugnancia a ser aquello por lo que. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que la sustancia o naturaleza singular, completa como tal, recibe la perfección de la personalidad, ya no puede ser aquello por lo cual algo es. Que es lo mismo que decir, no puede ser asumida por otro sujeto. Porque ya tiene su subjetividad, su supositariedad, su personalidad completa, propia. Entonces no puede tener razón de aquello por lo que algo es lo que es. Una naturaleza sí puede ser aquello por lo cual algo es lo que es. Pero una naturaleza personalizada o supositarizada, o sea que ha recibido la perfección del ser hipostático, ya no está en condición de ser aquello por lo cual algo es. Porque ya tiene el sujeto que es. Digamos que la naturaleza o sustancia, antes de recibir la personalidad, tiene cierta razón de parte metafísica, que todavía tiene que componer con aquello que es. Es algo en cuanto a la determinación de la naturaleza. Es algo sustancial determinado en su naturaleza. Y es algo sustancial singular determinado en su naturaleza. Pero no es todavía este sujeto de esta naturaleza. La naturaleza, aún singularizada, si no tiene todavía la supositariedad, tiene razón de aquello por lo cual algo es lo que es. Y esa razón de aquello por lo cual se da porque todavía no es esto que es decir, este sujeto de esta naturaleza que es. Y lo otro que repugna es la razón de parte. Una vez que ha recibido la supositariedad, no puede tener carácter de parte. La primera negación de alguna manera está incluida en esta, insisto, porque el no poder tener razón de aquello por lo cual es cierta razón de parte, aunque en un sentido analógico, ¿no? No puede tener razón de parte una vez que recibe la supositariedad, porque ya queda últimamente completada, como decía el autor de nuestra segunda sentencia de la clase pasada, ¿sí? Que es Claude Tiffen, hablaba de esa completud última
que hace a la sustancia subsistente, ¿no? Al estar completa últimamente en su razón de ser en sí, ya no puede tener razón de parte. Pero además se siguen capacidades, dice Cayetano, con relación a las perfecciones personales, como son el acto de ser. Ahora, ¿qué está diciendo Cayetano? Que, y esto parece estar asociado con el fragmento de Santo Tomás que hemos leído, ¿no? El acto de ser, dice Santo Tomás, sigue a la naturaleza como aquello por lo cual es. Y sigue a la persona como aquello que es. O aquello que tiene el ser. ¿Quién tiene el ser, según esta sentencia de Santo Tomás? No la naturaleza, porque la naturaleza es aquello por lo cual es lo que es. Quien tiene el ser es el supósito o persona, la hipóstasis, por decirlo en griego. Y acá Cayetano está diciendo que de las personalidades se siguen capacidades en relación a las perfecciones personales. ¿Qué decir perfecciones personales? Perfecciones que no son de la mera naturaleza, sino que son de la naturaleza hipostasiada, o sea, naturaleza terminada por el supósito. Y ahí menciona él dos cosas, Cayetano. El ser, que no es de la naturaleza sin más, sino del supósito, y el ese, el acto de ser. O sea que lo que Cayetano entiende es que al recibir la personalidad, o el carácter hipostático o supositalidad, la sustancia adquiere la capacidad de recibir el ese, o sea, el acto del ser. Santo Tomás parece sugerir esto en el texto que leímos, cuando dice que la persona es aquello que tiene el ser, no aquello por lo cual algo es, sino aquello que tiene el ser. ¿Está claro? Y lo otro que menciona es la filiación, es decir, las relaciones personales. Las relaciones personales no son de la naturaleza, sino de la hipóstasis, del supósito, de la persona. Esta realidad, sigue Cayetano, pertenece reductivamente al género de la sustancia. ¿Qué realidad? Y la personalidad. Ahora está hablando, hasta aquí habló de los efectos de esa realidad, que se llama personalidad, por la cual, o supositalidad en general, por la cual la sustancia se hace persona o hipóstasis, ¿no? Esa realidad, dijo, tiene efectos. Efectos negativos y efectos capacitativos, digamos. Al clausurar metafísicamente a la sustancia, la cierra a la razón de parte y a la razón de aquello por lo cual. No es parte ni medio de, bajo ningún respecto. Ni aquello por lo cual. No es un medio óntico de una perfección ulterior, sino que es lo último, que cierra la sustancia como sustancia, ¿no? Lo que impide toda razón ulterior de parte y toda razón de aquello por lo que. Pero al mismo tiempo capacita a la sustancia para recibir las perfecciones que son de la persona. Porque al hacer la persona, o supósito, o hipóstasis, la hace capaz de las perfecciones que solo pueden darse en la persona. Y esas serían, según este texto de Cayetano, primariamente el acto de ser y las relaciones personales. Pero ahora empieza a hablar de la realidad misma. ¿Qué es esa realidad que llamamos subsistencia o personalidad? Esta realidad pertenece reductivamente al género de la sustancia,
como las otras realidades constitutivas de la sustancia. Esto que está diciendo acá Cayetano es inexorable, porque si no se reduce al género de la sustancia, no puede constituir a la sustancia bajo ningún respecto. Y mucho menos en aquello que la hace perfecta como sustancia. No puede ser nunca un accidente, ¿está claro? Ni algo que se reduzca a algún género de accidente. Tiene que ser del género de la sustancia. Pero no una sustancia, porque si no sería una sustancia unida a otra sustancia. No es eso. Por eso dice Cayetano que esta realidad pertenece reductivamente al género de la sustancia. Recordemos que en el vocabulario escolástico general así se dice que pertenecen al género de la sustancia los principios constitutivos de la sustancia, ¿no? Así, por ejemplo, cualquier sustancia física, la forma sustancial y la materia prima son sustancias. Y la forma sustancial por sí sola no es una sustancia, ¿no? Y la materia prima por sí sola tampoco. Porque la sustancia es el compuesto de forma sustancial y materia prima. Entonces, si no sustancias, ¿qué son? Si no son sustancias, ¿qué son? ¿Accidentes? No, de ninguna manera, porque los accidentes no pueden constituir a la sustancia. Y la forma sustancial y la materia prima en una sustancia física son los constitutivos de la sustancia misma. Entonces, si no son sustancias, tampoco son accidentes, ¿qué son? No. Son coprincipios que se reducen al género de la sustancia. No son sustancias porque ellos son principios de la sustancia. Pero siendo principios constitutivos de la sustancia, se dice que son sustanciales por reducción. Es decir, se reducen al género de la sustancia. Claro, pertenecen a la sustancialidad, ¿no? No son accidentes ni pueden serlo en modo alguno. Bien, lo mismo lo que está diciendo acá Cayetano respecto de la personalidad, ¿no? La personalidad, esta realidad pertenece reductivamente al género de la sustancia, como las otras realidades constitutivas de la sustancia, como lo racional y otras cosas semejantes. Ahí se fue a lo racional él como ejemplo. Y por eso tiene que hablar después, aunque no sea una diferencia propiamente hablando. No es una diferencia porque si no estaría terminada la esencia o naturaleza, como naturaleza. Y se supone que eso ya está. Porque es aquello con lo que la supositalidad o personalidad compone. La naturaleza o esencia ya está completa y por lo tanto ya tiene todas las diferencias posibles, hasta la última que es la que especifica. Y si entendiésemos que hay alguna diferencia que singulariza, también está toda diferenciada hasta lo último. Aunque no sea una diferencia propiamente hablando, sino que es el término último y como tal puro de la naturaleza de la sustancia. ¿Qué dijo que es entonces esa realidad? Primero, dos cosas claras, ¿no? Positivas, que son, es algo que como principio se reduce al género de la sustancia reductivamente. Es un principio sustancial. Y segundo, es término último y como tal puro de la naturaleza de la sustancia. Y para aclarar esto y que no haya confusión, le pone una negación complementaria. ¿Qué es lo que niega? Que sea alguna diferencia. Entiéndase que esto que se añade no es ninguna diferencia, no es algo de orden esencial que especifique
porque la esencia está totalmente especificada, totalmente diferenciada y determinada como esencia o naturaleza en signo anterior a la supositalidad. Ahora, toda la dificultad está en entender acá que es esto de puro término de la naturaleza. Porque esta vendría a ser la caracterización definitoria que está haciendo Cayetano de lo que es la personalidad o supositalidad. Que sea algo del orden sustancial, no lo puede dudar ningún metafísico sensato. Ahora, lo que hay que tratar de explicar es qué es eso. Y Cayetano nos dice que es un puro término. Sino que es el término último y como tal puro de la naturaleza de la sustancia. Y ahora nos va a explicar esta expresión. Así que oigámoslo. Yo digo así 3 cosas. O sea que ha dicho 3 cosas, ¿no?, en esa sentencia que acabo de repetir. La sentencia era: es el término último y como tal puro de la naturaleza de la sustancia. Ahí, dice Cayetano, he dicho 3 cosas. ¿Está? Y esas 3 cosas son término de naturaleza, término último, término puro. Leo el texto y después lo comentamos. Yo digo así 3 cosas. 1. Término de naturaleza. La prueba para la naturaleza ser personalizada es ser terminada como naturaleza, y personalizar una naturaleza es terminarla. 2. Término último. Una naturaleza no está jamás últimamente terminada si no es personalizada, sea cual fuere su individuación. En tanto que no está personalizada, no está últimamente terminada. 3. Término puro. Agrego estas palabras no por necesidad, sino en vista a una explicación más amplia, para instruir a los no iniciados, porque determinar como tal no dice ninguna causalidad. Para explicar que la personalidad, como terminante de la naturaleza, no dice ninguna causalidad en relación a la naturaleza terminada. Así, el término está no sólo fuera del género de las causas extrínsecas, sino también fuera de las causas intrínsecas. La personalidad no está en el género de la causa formal ni en el género de la causa material respecto de la naturaleza, sino simplemente como su término. Bien. Esta es la explicación que da el propio Cayetano de su tesis, ¿no? Y vamos a tratar de examinarlo un poquitito. Porque las 3 cosas que él dice haber dicho son: la primera, que la personalidad es término de naturaleza. Y él dice: esto se prueba porque una naturaleza que no está supositarizada o personalizada no está terminada. Y personalizar o supositarizar una naturaleza es terminarla. ¿Qué quiere decir esto? Si la naturaleza no está supositarizada, no está terminada. ¿Terminada como qué? Por lo que él acaba de negar, no es como una diferencia, no quiere decir terminada en cuanto a la especificación.
sino terminada en cuanto a la subjetividad metafísica. Es decir, en cuanto al sujeto de la naturaleza. Esto es claro, ¿no? La personalidad termina a la naturaleza o sustancia. ¿Por qué? Porque la subjetiviza, la hace sujeto. No porque le agregue alguna diferencia especificativa que le hace ser este o este tipo de sustancia, sino porque la hace sustancia metafísicamente terminada como en sí. No como tal sustancia, sino como en sí perfecto y por lo tanto terminado. Como aquello que tiene el ser, según la expresión de Santo Tomás. No como aquello por lo cual se es lo que se es. Pero no contento con haber dicho que es término de naturaleza, si es término de la naturaleza, adviértase, no es algo contenido en la naturaleza. La naturaleza todavía no es el supósito, porque necesita algo que la termine. Lo que la termina como sujeto de tal naturaleza, eso es la personalidad que la hace supósito o persona. Ahora, luego añade algo que es un poco desconcertante, porque ya la misma voz término nos indica ultimidad, es el término. Pero ahora en segundo lugar dice término último. Y la explicación es que una naturaleza no está jamás últimamente terminada si no es personalizada. Sea cual fuere su individuación, en tanto que no está personalizada, no está últimamente terminada. Es decir, sea lo que la singularice, y este sea lo que sea, lo dice acá Cayetano, porque una cosa serán las sustancias corpóreas, otro en las sustancias espirituales, por ejemplo, ¿no? Pero sea lo que la singularice, cuando hablamos de últimamente terminada, no hablamos de la singularidad o de la individuación. Porque eso todavía es la última determinación en la línea de la sustancia o naturaleza. La supositalidad es lo que hace que la sustancia esté últimamente terminada, más allá de cualquier principio individuante. No se trata de la individuación, no hay que confundir el problema de la individuación o singularización de la naturaleza común con el problema de la supositalidad o personalidad. Esto es más bien lo que está queriendo decir esta segunda expresión de Cayetano, me parece a mí, ¿no? Y es una advertencia muy importante porque hay textos de Santo Tomás en los que Santo Tomás no está hablando propiamente de este problema de la supositalidad, sino más bien de la diferencia entre la naturaleza común y la singularidad, ¿no? Y cómo esa singularidad varía analógicamente en el caso de los seres corpóreos, de los ángeles y de Dios. Diciendo que solo Dios es su misma naturaleza en absoluto, porque solo Dios es la deidad. De ningún otro ser se puede decir que sea su naturaleza absolutamente, ¿no? Porque hay algo singularizante o individuante de algún tipo, ¿no? En cualquier ente finito. Pero ese es otro problema, ese no es el problema de la supositalidad. Y al decir término último acá, la aclaración que nos da Cayetano tiene que ver con esto que estoy diciendo, ¿no? No estoy hablando de un término singularizante, sino de un término último, pero que hay que entender en relación con lo primero. Término último de la sustancia como sujeto metafísico de esta naturaleza singular. Y tercero, término puro. ¿Y qué quiere decir término puro?
Y acá nos encontramos con lo más desconcertante de la explicación de Cayetano. Dice que agrega lo de término puro en vistas a una explicación más amplia. Más amplia que decir para los no iniciados, ¿no? Una explicación que alcance a más gente. Es decir, no sería necesario, si hablase con expertos en la cuestión, de agregar esta última expresión, dice Cayetano. Porque esta determinación última, que es la personalidad, digamos que es una cierta determinación. Él dice, acá dice, porque determinar como tal no dice ninguna causalidad. Esta cierta determinación no encaja en género alguno de causa, dice Cayetano. Para explicar que la personalidad como terminante de la naturaleza no dice ninguna causalidad en relación a la naturaleza terminada. Para eso ha incluido la expresión término puro. Para explicar que la personalidad como terminante de la naturaleza no dice ninguna causalidad en relación a la naturaleza terminada. Y después se explicita, ¿no? Ni causalidad extrínseca, ni causalidad intrínseca. Causalidad extrínseca era de esperar que se rechazase, porque es obvio que esa realidad, o sea, esa entidad positiva que constituye a la sustancia en hipóstasis, no puede ser algo del orden de la causalidad extrínseca, porque es algo constitutivo de la sustancia. Y si es constitutivo, pertenece a lo que es intrínseco. Es constitutivo de la sustancia como hipóstasis. Es lo que termina a la sustancia haciéndola en sí, que no puede ser parte, que no puede ser asumido por otra sustancia, por otro sujeto, porque está completo como sujeto, y que por lo tanto está en capacidad de recibir el acto de ser y de tener relaciones personales. Digo que era de esperar que se negase la pertenencia de tal realidad a algún género de causa extrínseca, porque está diciendo que es algo constitutivo. Es una perfección intrínseca, por lo tanto, del en sí de la sustancia. Ahora, cuando pasa a negar que pertenezca a cualquier género de causalidad intrínseca, ya el asunto se pone más complicado. Porque si es cierta determinación, y acaba de decirlo, ¿no? Al decir, porque determinar como tal no dice ninguna causalidad. ¿Se ve? Ahí tenemos una afirmación enigmática, porque determinar no dice ninguna causalidad. Más bien, en general, dice razón de causalidad formal, porque si usted determina, le da forma a algo metafísicamente, es decir, especifica y actualiza. No es claro que determinar no diga ninguna razón de causalidad. Acá está hablando de una especie de determinación que no implica causalidad alguna. Ni extrínseca ni intrínseca. Pero esto lo dice para que entendamos qué quiere decir que la personalidad dice razón de puro término.
Veamos si la continuación de la explicación nos aclara algo. La naturaleza singular sin personalidad es incompleta. La persona comporta la completud máxima. Esto no es otra cosa que decir, la naturaleza singular no está últimamente terminada. La persona comporta el último término de la naturaleza. Totalidad y completud dicen lo mismo y son consumados por la última terminación. La naturaleza singular, sin personalidad, es incompleta. Ahora, este último pasaje que acabamos de leer parece poner en consonancia la mente de Cayetano con la de Tiphaine. Porque acá Cayetano hace hincapié en esas dos nociones que Tiphaine sostiene son lo que según la mente de todos los santos padres griegos y latinos caracteriza a la persona. Totalidad y completud. La naturaleza singular, leo, sin personalidad es incompleta. Pero de nuevo acá hay que hacer un esfuerzo para entender lo que está diciendo. Cuando él dice que la naturaleza singular, sin personalidad, es incompleta, la persona comporta la completud máxima, ¿qué está diciendo? ¿Que le falta otro elemento que la singularice todavía? No ciertamente, porque ya tengo la naturaleza completamente singularizada. ¿Algún elemento que la diferencie esencialmente? Ciertamente que no, porque ya tengo la esencia completa. Entonces, ¿qué quiere decir completud acá? ¿Por qué la personalidad es la completud máxima? ¿O en qué sentido? Insisto que la única manera de entender este texto de Cayetano, para mí por lo menos, es distinguir la completud en la línea de la especificación y de la singularización con la completud en la línea de el en sí, en cuanto sujeto de tal naturaleza singular. Esto me parece que es lo que hay que pensar. ¿Qué es lo que no está completo al tener una naturaleza o esencia singularizada? El en sí. Lo que le falta es la completud por la cual no es meramente una naturaleza singular, aquello por lo cual algo es lo que es, aquello por lo cual Pedro es Pedro, aquello por lo cual la humanidad de nuestro Señor Jesucristo es esta humanidad singular, esencialmente completa y singularmente completa, distinta de cualquier otra naturaleza humana singular, sino que no está completa todavía desde el punto de vista de quién es, del sujeto que cierra, que clausura, que asume para sí esa naturaleza singular. Es esa subjetividad metafísica lo que falta para que esté completa últimamente la naturaleza, ¿no? Y eso es lo que le da la personalidad. Una cosa es esta naturaleza humana singular que es la de Pedro y otra cosa es la petridad de Pedro, el ser Pedro este sujeto de esta naturaleza. Ahí hay eso es el término que completa, según la mente de Cayetano. Pero es término. Es lo que, como si la naturaleza es, él pone en otro pasaje la metáfora de la línea, ¿no? Yo tengo la línea y la línea se termina en un punto. No es que tengo que añadirle alguna cosa más fuera de la línea, no, pero la línea se termina cuando alcanza al punto final que la cierra. Algo así como ese punto final que la cierra la línea sería la personalidad respecto de la sustancia singular.
un punto final que la cierra. Y hace que esta naturaleza singularizada sea este sujeto, esta persona. La naturaleza singular no está últimamente terminada, dice Cayetano. La persona comporta el último término de la naturaleza. Totalidad y completud dicen lo mismo y son consumados por la última terminación. Muy bien. Esta entidad positiva que le da última terminación es algo realmente distinto a la propia sustancia singularizada, compone con ella. Es algo que pertenece al género de la sustancia, que no pertenece a ningún género de causa. ¿Qué es entonces? Y acá es donde viene la interpretación más común de la tesis de Cayetano, que entiende a la subsistencia como un modo sustancial. Esto del modo sustancial da lugar a largas discusiones dentro de la propia escuela tomista. Discusiones que llegan incluso a poner en cuestión el concepto mismo de modo sustancial. Por ejemplo, el padre Michel, refiriéndose al concepto de modo sustancial, dice lo siguiente: inventando la entidad metafísica del modo sustancial, se trastoca la metafísica, la filosofía tradicional, que no admite en las cosas infieri más que tres principios reales: causa eficiente, material y formal, y en las cosas in facto esse más que los principios materiales y formales. No hay lugar para ningún otro elemento. Es por sí misma y no por un modo que la materia es dispuesta a unirse a la forma. Es por sí misma y no por un modo que la sustancia es apta para recibir su propia existencia. Y esta existencia, propia de la sustancia, es determinada por ella misma. Es la existencia en sí y por sí. No hay ninguna necesidad en las relaciones de la potencia al acto propio de recurrir a un modo intermediario cuya concepción nos remite a las peores tesis de la escolástica de la decadencia. Tiene una expresión tajante, terminantemente opuesta al concepto mismo de modo sustancial. Los autores que rechazan el concepto de modo sustancial suelen hacer hincapié en la novedad de ese concepto en relación con los autores más tradicionales. Tiphaine, el autor de la segunda opinión que expusimos la clase pasada, dice lo siguiente, y este texto de Tiphaine lo cita el cardenal Villot en su obra sobre la Trinidad. Dice así: toda esta doctrina sobre los modos, esto dice Tiphaine, en especial sustanciales, y de su distinción, a mí y a muchos nos parece ser nueva y poco probable. Y su novedad la reconocen y confiesan aún los mismos modistas, o sea, los que hablan de los modos. Pues Gabriel Vázquez, da la cita, hablando del modo de la unión hipostática al que él mismo defiende, dice que quizás nunca les vino a la mente a los santos padres,
y que en la disputa escolástica no hace muchos años que se encuentra. Nos encontramos, por lo tanto, ante los adversarios del modo sustancial, ¿no? Cité al padre Michel y al cardenal Villot, que precisamente ve unida la opinión de Cayetano al concepto de modo sustancial y por eso la rechaza y prefiere la explicación de Capriolo, Villot. Los que en cambio quieren quedarse con la tesis de Cayetano, pero están contra los modos, sostienen que Cayetano no entiende la subsistencia o supositalidad como un modo sustancial. O sea, quieren deslindar a Cayetano de la doctrina del modo sustancial, para quedarse con la tesis de Cayetano, pero sin hablar del modo sustancial. Lo cual es muy difícil porque si hemos oído el texto de Michel que leí, Cayetano excluye expresamente que eso que se reduce al género de sustancia entre en algún género de causalidad. Ni extrínseca ni intrínseca. Que, según la exposición de Michel, que en mi opinión es demasiado terminante, tajante y a la que se le podrían hacer muchas objeciones en buena metafísica, que según la exposición de Michel, digo, sería lo único que hay que aceptar. ¿Está claro? O es principio material o es principio formal y no puede ser otra cosa. En la realidad ya hecha. Y en la realidad que se está haciendo, o es principio material, o es principio formal, o es la causa eficiente de eso que se está haciendo. Y no hay otra cosa, dice Michel, ¿no? La expresión esa que usa de las peores tesis de la escolástica de la decadencia no es más que pura verborragia o retórica, en mi opinión, totalmente suprimible y hasta deleznable, ¿sí? Porque él podrá tener argumentos para rechazar el concepto de modo sustancial, pero hablar de la decadencia escolástica, de la escolástica decadente, resulta un poco pedante y hasta, diría yo, falto de respeto, ¿no? Porque hay personalidades eminentes de la escolástica que hablan de modo sustancial, el propio Cayetano o Francisco Suárez, ¿no? Hablar de escolástica decadente para referirse a semejantes autores es de una pedantería y de una falta de mesura descabellada, en mi opinión, absolutamente inaceptable. El argumento de la novedad tampoco vale para nada, en el fondo, porque una vez que se ha planteado un problema que existe como tal y se pretende profundizarlo, es razonable que surjan nociones que explícitamente por lo menos nadie ha manejado antes para poder dar una respuesta al problema. Así hay muchas nociones que maneja Santo Tomás que los santos padres de la Iglesia no se encuentran en absoluto. Pero esto no quiere decir que haya que desterrarlas de la teología porque no están en los santos padres de la Iglesia. Es una descalificación que tampoco contiene un argumento, ¿no? O meramente, digamos así, casi una falacia de autoridad. O la noción está en los santos padres o hay que rechazarla. Y es evidente que no es así, porque los santos padres son modelo de toda intelección cristiana y de toda teología sana, pero no, eso no quiere decir que en ellos esté completa toda la teología, vida y por haber. O que no haya necesidad de recurrir a algún concepto que no se encuentra en ningún escrito patrístico para explicar algún aspecto del misterio que los santos padres no llegaron a profundizar, por lo menos adecuada suficientemente.
si no quedaríamos paralizados en la conceptualidad patrística, cosa que no ha hecho nunca jamás la teología escolástica. E insisto, no lo hacen tampoco los grandes escolásticos del siglo XII o XIII. Para poner un ejemplo muy sencillo de advertir, la distinción metafísica entre la esencia y el ese, tal cual la expone Santo Tomás, tampoco la encontramos en los Santos Padres. Que esté la noción de algo semejante, sí, pero la doctrina metafísicamente elaborada es propia de Santo Tomás. Tan es así que los tomistas lo consideran uno de sus grandes descubrimientos, ¿no? Y de sus grandes méritos, haber sistematizado una doctrina de la relación entre la esencia y el acto de ser. Y bueno, entonces, descalificar una expresión o un concepto significado por una expresión simplemente porque no se lo hayan los Santos Padres, no es aceptable. Otra cosa sería si ese concepto implica un pensamiento que lleva a entender la realidad de una manera no solo ajena, sino opuesta a la manera en que la atienden los Santos Padres. Eso sería otra cosa. Pero la objeción acá es que el concepto no se halla. E insisto que esa concepción no es aceptable. Esa objeción no es aceptable. No demuestra absolutamente nada. Porque una misma realidad puede ser captada por la inteligencia humana progresiva y sucesivamente bajo distintas razones o conceptos parciales y precisivos. Y siempre y cuando la inteligencia progrese en homogeneidad con el mismo sentido del misterio, es aceptable el concepto, por más que sea nuevo, o por más que sea novedoso, porque ningún otro lo ha pensado precisa y rigurosamente antes. Lo que tiene que ser es un concepto perfectamente integrable, homogéneamente integrable en la doctrina de siempre. Y que nos haga entender la realidad misteriosa en el mismo sentido en que nos lo ha hecho entender toda la tradición. Hay tomistas, en cambio, que exponen la doctrina de la distinción modal, ¿no? O la distinción real modal. Como es el caso de Gret, por ejemplo. Gret interpreta a Cayetano en el sentido de que él sostiene una distinción real modal entre la sustancia y la personalidad o subsistencia. La concepción de la distinción real modal expressis verbis no se encuentra en Cayetano, pero sí se encuentra en Suárez. Por eso Sigliara, que es otro tomista, sostiene que la distinción que pone Cayetano es mayor que la modal real, porque es una distinción real sin más entre coprincipios. Pero ese coprincipio que es la subsistencia, ¿qué es? ¿Es un modo sustancial o no? Porque la expresión modo sustancial sí se encuentra en Cayetano. No se encuentra la distinción modal real, que es una noción más bien de Suárez, pero sí se encuentra la expresión modo sustancial. Bien. Pero como es toda esta controversia sobre el modo sustancial está ligada al pensamiento de Suárez, vamos a leer un poco de Suárez. Y además, yo creo que la lectura de Suárez nos puede permitir ganar en profundidad en la intelección del problema mismo y de la variedad de las tesis de la escuela tomista. Vamos a terminar.